medición y comprobación de los desgastes que sufren los cilindros del motor, la bancada y la superficie de planitud del bloque. Bueno, entonces rápidamente recalcando que en un anterior video ya habíamos revisado sobre lo que es la limpieza que se le debe de hacer a nuestro bloque de cilindros. También hablamos sobre el análisis o la inspección que se le debe de hacer a nuestro bloque de cilindros. En este video nos vamos a centrar en las comprobaciones de desgastes que se le debe de hacer a nuestro bloque de motor. En este caso, los desgastes que sufren los cilindros, la bancada y la superficie de planitud del mismo bloque. Bueno, entonces primeramente vamos a revisar los desgastes que sufren los cilindros de nuestro motor o del mismo bloque. Con el tiempo de uso, los orificios, es decir, las paredes del cilindro, van adquiriendo formas deformables. Los desgastes comunes que sufren por lo general los cilindros son dos. Uno es el desgaste de conicidad y el otro es el desgaste de ovalización. Entonces, durante toda su vida útil de funcionamiento de nuestro motor, van a existir dos tipos de desgastes en los cilindros. Pero ¿cómo son o cómo se van a dar estos dos tipos de desgastes? Pues una explicación en forma gráfica aclararía estos dos tipos de desgastes que se dan. Entonces, primeramente vamos a hablar sobre el desgaste de conicidad que se da en nuestros cilindros. Bueno, para entender de una forma más sencilla esto, el cilindro va a adquirir una forma de cono y a ello la vamos a designar como conicidad del cilindro. Porque pues simplemente es eso. Ilustrando esta imagen, se entendería que dentro de nuestros cilindros la conicidad es la diferencia máxima entre los diámetros superior e inferior, pero tomados en una misma orientación vertical. Es decir, que la diferencia de diámetros medidos en distintas alturas, como lo podemos observar, es la conicidad. Por ejemplo, si yo mido el diámetro en la parte superior de lo que es mi cilindro y esta me da de 62 milímetros, luego realizo otra medición en la parte inferior de mi cilindro y esta me da un diámetro de 60 milímetros, pues existe una diferencia de 2 milímetros, lo cual sería la conicidad que tiene mi cilindro. Entonces, como podemos observar en la altura superior de lo que es mi cilindro, en el lateral, se observa un desgaste que obviamente en la parte inferior no se nota. ¿Esto por qué sucede? Pues es inevitable que pase este desgaste, porque la fuerza de compresión y la temperatura hace que el anillo y el pistón fuerce contra la pared del cilindro, como ya lo había dicho. Esto se produce en la parte superior de lo que es nuestro cilindro, ya porque la fuerza de compresión y las explosiones se van a producir en la parte superior. Entonces va a provocar un desgaste en el lateral de esa altura y de esa forma se va a adquirir una forma cónica. Ahora bien, mientras más sufra de conicidad el cilindro, los aros tendrán mayor abertura y por ende dejará escapar compresión y el motor obviamente va a perder potencia. Entonces es necesario que nosotros revisemos y comprobemos el desgaste que tiene nuestros cilindros para poder así evitar lo que es la baja compresión y generar que nuestro motor pierda potencia. Finalizando, como nada es perfecto, el fabricante establece por lo general en todos los motores una tolerancia de conicidad en el cilindro, la cual se dará en el manual de cada motor, o
bueno, se va a indicar en el manual de cada motor. Si no se cuenta con él, el desgaste máximo de conicidad será de 5 centésimas de milímetro. Entonces el fabricante del motor me permite solo 5 centésimas de diferencia entre diámetro y diámetro. Un ejemplo claro de esto es que si yo tengo en la parte inferior de mi cilindro un diámetro de 59,95 y en la parte superior de mi cilindro tengo un diámetro de 60 milímetros, entonces existe una diferencia entre diámetro y diámetro de solo 5 centésimas. Por tanto, ese va a ser el desgaste o la tolerancia de conicidad que me permite el fabricante. Entonces, eso en cuanto a este tipo de desgaste. Ahora bien, vamos a hablar del segundo desgaste, que es la ovalización. Bueno, una forma más clara de entender esto es que la circunferencia del cilindro toma una forma de óvalo. Es decir, que ya no llega a ser un círculo perfecto, y a esto por lo cual se le designa ovalicidad del cilindro. Bueno, entonces esta imagen refleja el orificio de nuestro cilindro, y en el cual vamos a decir que la ovalización es la diferencia máxima del diámetro longitudinal y el transversal tomados en un mismo punto de altura. Es decir, que voy a medir el diámetro en dos orientaciones, una en forma vertical y la otra en forma horizontal, pero en una misma altura dentro de mi cilindro, ya sea en la altura superior, a media altura o en la parte inferior de lo que es mi cilindro. La cuestión es de que lo haga en un mismo punto de altura para poder determinar este tipo de desgaste. Ahora bien, voy a dar un ejemplo. Si encuentro en la orientación vertical, es decir, si yo mido el diámetro en la orientación vertical y esta me da un diámetro de 70 milímetros y realizo otra medición pero en forma horizontal y esta me da un diámetro de 70,90. En este caso hay una diferencia de 90, bueno, perdón, de 0,90. Por tanto, esa es la ovalización que sufre mi cilindro, 90 centésimas. Entonces, por otro lado, si durante las mediciones no encuentro diferencias de diámetro, es decir, si yo hago la medición en forma horizontal y vertical y ambas las hallo en una misma medida, pues es una clara indicación de que en mis cilindros no existe desgaste. Y si las encuentro, pues estas deben quedar dentro de los valores de tolerancia permisible que indica el fabricante. Ya este desgaste de la ovalización causa pérdida de compresión. Esta compresión se va a escapar, ya habíamos dicho, por los laterales desgastados dentro de nuestro cilindro. Entonces, al ser los anillos circunferencial, no podrían llegar a cerrar esta compresión, por el cual podríamos tener una baja potencia del motor, ya que la compresión en nuestro motor ya no será alta. Por otra parte, el motor consumiría aceite, ya que el aceite entraría por los laterales desgastados dentro de mi cilindro. Entonces, esas son las consecuencias que, bueno, que puede acarrear este tipo de desgaste. Entonces, finalmente, para que esto no suceda, la ovalización no debe superar los datos de desgaste permisible que indica el fabricante de cada motor, que por lo general será permisible en algunos motores desde los 5 centésimas de milímetro, pero en otros motores los fabricantes permiten hasta incluso 10 centésimas de milímetro de desgaste de ovalamiento en nuestros cilindros. Entonces siempre va a ser importante basarnos en el manual de cada motor.
Bueno, entonces ahora vamos a hacer el correspondiente nombramiento a los dos tipos de desgaste que ocurre en nuestros cilindros. Como se puede observar en la imagen, se ve un desgaste de ovalización, ya que en forma transversal se ve un mayor diámetro que medido en forma longitudinal. Entonces, este es un desgaste de ovalamiento de nuestro cilindro. En la siguiente imagen que podemos observar se ve un desgaste de conicidad, ya que en la zona o parte superior de lo que es nuestros cilindros se ve un mayor diámetro que en la parte inferior. Por tanto, este es un desgaste de conicidad porque nuestro cilindro adquiere una forma de cono o una forma cónica. Entonces son los dos tipos de desgastes que se dan en nuestro bloque de cilindros a lo largo de su vida útil de funcionamiento. Bueno, ahora la conicidad y ovalicidad del cilindro se debe medir en 3 puntos de altura. En este caso, la primera medición la vamos a realizar a 10 milímetros por debajo de la superficie de planitud del bloque. La segunda medición la vamos a realizar a media altura dentro de nuestros cilindros. La tercera y última medición la vamos a realizar a 10 milímetros antes del final de la carrera de lo que es nuestros cilindros. Entonces son 3 mediciones con las cuales vamos a identificar los desgastes en nuestros cilindros. Ya durante las mediciones vamos a elegir el máximo o el peor desgaste que se da en nuestros cilindros. Un ejemplo de esto es que si por decir yo hallo en el cilindro número 4 un mayor desgaste que el resto de los cilindros, entonces debo llevar esa medida a la rectificadora para que según a él me dé una sobremedida a todos mis cilindros. Entonces, simplemente debemos elegir el peor desgaste que se da en nuestros cilindros. Ya también la rectificadora va a realizar sus propias mediciones para poder determinar el máximo desgaste y según a eso le dé una sobremedida a todos los cilindros. Bueno, entonces siguiendo, ¿cómo se hace la comprobación de estos desgastes? Bueno, a ver, para hacer las comprobaciones o las mediciones de desgaste, debemos basarnos o tener unos valores que nos afirmen si existe o no desgaste en nuestros cilindros. Estos valores lo vamos a obtener de la parte inferior de nuestro cilindro, ya que en esa zona no va a existir desgaste. Entonces, el dato estándar para hacer las comprobaciones lo vamos a obtener de la parte inferior de nuestro cilindro. Un ejemplo de esto radica en que si yo encuentro en la parte inferior de mi cilindro un diámetro de 80 milímetros, entonces me voy a basar en ese dato para realizar las comprobaciones en los distintos puntos de altura y así determinar el nivel de desgaste que tienen mis cilindros. Entonces simplemente es eso. Ya había dicho, las mediciones las voy a realizar a 10 milímetros por debajo de la superficie de planitud de mi bloque. La segunda medición lo voy a realizar a media altura dentro de mi cilindro y la tercera y última medición la voy a realizar a 10 milímetros antes del final de la carrera de lo que es mi cilindro. Ahora bien, con unos instrumentos de medición, en este caso vamos a usar un reloj comparador o también llamado comparador de carátulas para medir el diámetro interno de lo que es nuestros cilindros. También vamos a usar un micrómetro de exteriores para corroborar el diámetro que existe en nuestros cilindros. Entonces son dos instrumentos de medición que se va a usar durante la verificación de desgastes. Finalizando, los límites de desgaste en los cilindros los indica en el manual del fabricante. Entonces vamos a tener en nuestro manual de motor los límites de desgaste que permite el fabricante. Bueno, si no se cuenta con el manual, vamos a tener que rectificar nuestros cilindros cuando el desgaste sobrepase o cuando existe desgaste de conicidad y ovalamiento y estas sobrepasen los 15 centésimas o 0.005 milésimas de pulgada. Entonces, hasta aquí los desgastes que suceden en nuestros cilindros.
Ahora vamos a hacer otro tipo de comprobación a nuestro bloque de cilindros, que consiste en verificar la planitud de bancada de nuestro bloque. Ya, vamos a verificar la rectitud de la bancada para poder determinar el desgaste en los asientos de apoyo o comprobar si éste tiene distorsión, ya que es el lugar donde gira nuestro cigüeñal. Entonces, como podemos observar, aquí vemos los asientos de apoyo de los muñones de nuestro cigüeñal. Bueno, ahora para hacer las comprobaciones vamos a usar una regla metálica y la vamos a poner en el centro de los canales de apoyo tal como se muestra en la imagen. Luego vamos a usar un calibrador de hojas o lainas y vamos a seleccionar una hoja con un calibre que se encuentre entre los 0,02 centésimas de milímetro o menor a 0,02 centésimas de milímetro. Ahora bien, si entra un calibre superior a 0,02 centésimas o mayor al dato que especifique el fabricante, se debe hacer un alineamiento a la bancada. También se debe verificar el cigüeñal y cambiar los cojinetes de apoyo, porque de lo contrario podría existir fracturas del cigüeñal, daños en los pistones y un recalentamiento. Entonces debemos siempre basarnos en el manual del fabricante para poder insertar una hoja con el dato que especifique el fabricante. Este es un dato aproximado con el cual también podemos realizar esta comprobación, pero es siempre recomendable basarse en el manual del fabricante que indica su motor. Ya ahora la siguiente comprobación es hacer la medición de la planitud de la superficie del bloque. Vamos a ver si la superficie de planicidad de nuestro bloque está distorsionada o tiene deformamiento. De igual forma vamos a usar una regla metálica y unas hojas calibradoras o galgas también dichas y vamos a hacer las correspondientes mediciones en distintas orientaciones. Como podemos observar en esta pequeña gráfica, las vamos a hacer de forma vertical, las vamos a hacer de forma horizontal y en forma diagonal. Entonces son las comprobaciones para poder determinar el desgaste o la deformación que podría llegar a tener nuestra superficie de planitud. Bueno, entonces entre la regla metálica y la superficie vamos a meter una hoja calibradora de 5 centésimas de milímetro. También el fabricante me permite que entre la regla metálica y la superficie puede entrar hasta incluso una hoja con calibre de 10 centésimas o una décima. Entonces simplemente en eso va a consistir en hacer la comprobación de la superficie de planitud. La siguiente comprobación ya lo habíamos revisado, simplemente consiste en medir y comprobar los desgastes que podríamos encontrar en nuestros cilindros. Ya habíamos explicado, son dos tipos de desgastes, una es la conicidad y el otro es la ovalización. Entonces, rápidamente haciendo un repaso, los máximos desgastes que me tolera el fabricante es de hasta 2 décimas de milímetro. Entonces, si mi desgaste de ovalización y de conicidad supera los 2 centésimas de milímetro de diferencia, entonces es obligatorio que rectifique mis cilindros. Ya habíamos dicho, el desgaste de ovalización consiste en hacer las mediciones en dos orientaciones, pero en una misma altura dentro de nuestro cilindro. Entonces, si encontramos una diferencia de hasta 2 décimas de milímetros, entonces vamos a procederlos a rectificar. En cuanto al desgaste de conicidad, si la diferencia de diámetros a distintas alturas supera los 2 décimas de milímetros, pues también voy a tener que rectificarlos. Entonces simplemente consiste en eso la comprobación de desgaste en mis cilindros.
Bueno, en cuanto a las camisas también obviamente van a sufrir los desgastes correspondientes que acabamos de explicar, pues en estas ya no sería la rectificación, sino la sustitución. Vamos a proceder a extraer cada una de las camisas desgastadas y las vamos a cambiar por unas nuevas, ya que el tratamiento de trabajo no me permite rectificar las camisas que son extraíbles. Bueno, entonces para poder entender mejor este contenido, vamos a hablar sobre la rectificación que se le debe de hacer a nuestro bloque de cilindros. Bueno, antes de hablar sobre la rectificación y desarrollar este pequeño tema, vamos a definir qué es rectificar, qué significa rectificar. Bueno, rectificar en sí es arrancar o quitar una fina capa del material de un metal. Entonces, simplemente esa sería la definición de lo que es la rectificación. ¿Qué dice el fabricante acerca de la rectificación en motores? Bueno, por lo general el fabricante va a admitir o puede admitir hasta 4 rectificaciones durante toda la vida útil de funcionamiento de lo que es nuestro bloque de cilindros o bloque de motor. Esta rectificación se va a realizar a 0,2 décimas cada rectificado. Bueno, entonces se ilustra esta pequeña imagen en donde se va a explicar el proceso de la rectificación en nuestros cilindros. Bueno, como podemos observar, inicialmente el fabricante nos va a dar las medidas correspondientes de nuestros cilindros y pistones. A ellos se le conoce como datos estándar, que simplemente son las medidas originales dadas por el fabricante. Como podemos observar, el fabricante nos da un diámetro de cilindro de 75 milímetros. Nos da un diámetro de pistón de 74,95 milímetros, con un juego de montaje de 5 centésimas de milímetro. Esto es importante ya que el pistón debe tener libre movimiento en las superficies de lo que es nuestros cilindros, ya que si no existiese esto, pues el pistón haría prácticamente fricción contra las superficies de mi cilindro, por tanto podría causar desgaste y una consecuencia de agripamiento. Este juego de montaje es importante ya que cuando nuestro bloque motor adquiere temperatura, las piezas internamente se van a ir dilatando, es decir, que va a crecer unas milésimas o unas centésimas de milímetro. Por tanto, es importante, recalcando, darle este juego de montaje. Por otra parte, ¿cuándo participa las sobremedidas? Bueno, como sabemos que nuestros cilindros se van a desgastar, es decir, que se van a alterar su diámetro, ya no va a ser 75 milímetros. En este caso podría ser 75,8 milímetros o 0,8 centésimas de milímetros. Por tanto, vamos a tener que darle una nueva medida a nuestros cilindros debido al desgaste que ha sufrido. Es en allí donde participan las sobremedidas correspondientes. Entonces vamos a darle una nueva medida, vamos a sumarle unos 10 centésimas más al diámetro que se tenía en un principio, en este caso 75 milímetros. De la misma forma va a ocurrir con el pistón, como estamos aumentando su diámetro en 10 centésimas más, pues también vamos a aumentar el diámetro del pistón en 10 centésimas más. Por tanto, ya no va a ser 74,95, sino que será de 75,05 milímetros. Entonces, en eso consiste lo que es la rectificación. Si por decir yo rectifico mi cilindro a 0,20, entonces me indica 20 centésimas mayor al diámetro estándar que tenía. Entonces, cada rectificación que hagamos vamos a tener que compararlo con la medida original que nos da el fabricante. En este caso, si yo rectifico 40 centésimas, pues me estaría diciendo que son 40 centésimas mayor al diámetro que se tenía inicialmente o mayor al diámetro
estándar que me dio el fabricante. De igual forma va a ocurrir con los pistones. Si por ejemplo yo rectifico mis cilindros en 40 centésimas, así también voy a tener que comprar pistones con 40 centésimas mayor de diámetro al que tenía antiguamente o al que tenía en estándar. Entonces en eso consiste lo que es la rectificación. En cada rectificación se va a mantener las tolerancias de holgura. Esto debe ser importante. Bueno, entonces el fabricante va a disponer juegos de pistones y segmentos, es decir, anillos mayorados a las nuevas medidas de rectificación. Entonces va a haber pistones mayorados en 10, en 20, en 40, hasta incluso en 80 centésimas de milímetro con respecto al diámetro original estándar. Entonces, cada rectificación que nosotros hagamos vamos a tener que compararlo con el diámetro estándar para poder saber la cantidad de material que se le está bajando a nuestro bloque de cilindros. En el caso del pistón vamos a saber la cantidad de centésimas que le estamos adicionando al diámetro de nuestro pistón cuando este era en estándar. Bueno, entonces en eso consiste lo que es la rectificación. Ahora bien, a partir de un rectificado superior a 0.8 milímetros, no hay existencia de pistones, debido a que las paredes del cilindro sufren un adelgazamiento intolerable que no podrían soportar las explosiones del motor. Entonces, debido a que nuestras paredes del cilindro van a sufrir un adelgazamiento, que por lo cual no podría soportar las explosiones que se producen internamente en nuestros cilindros, no se va a realizar la rectificación a partir de 0,8 décimas de milímetros. Por otra parte, se aumenta la cilindrada y la relación de compresión y podría existir el problema de autoencendido o también llamado en algunos textos encendido prematuro. El autoencendido simplemente es detonación del combustible antes de lo debido, es decir, antes del tiempo en el que debería de explosionar este combustible. Esto sucede por la alta compresión debido a un aumento de cilindrada. Entonces no va a existir un rectificado mayor a 0,8 décimas de milímetros, porque el espesor del tratamiento de trabajo es insuficiente. Bueno, entonces hasta aquí el video. Si no te quieres perder de este tipo de contenidos, suscríbete al canal. Hasta un próximo video. Saludos.